noches. Yo quiero agradecer a la Embajada de Francia a través de Hervé Delmar, que creyó en nuestro proyecto, al Centro Nacional del Libro francés, que ayudó también en este proyecto, al BIEF, a la ciudad de Buenos Aires a través de Sebastián Neojovich, que ha sido sumamente generoso en cedernos este espacio, y a toda la gente que hizo que sea posible este encuentro con Karine. Tu librería Comme un roman surge, el nombre de la librería surge a partir del libro de Daniel Pénac. Plus que le livre de Daniel Pénac, en fait, j'ai rencontré en fait Daniel Pénac par hasard. On a décidé très rapidement de monter une librairie. Más que, además de la novela, también se dio el hecho de que yo conocí a Daniel Pénac y en determinado momento decidimos abrir una librería. Et par hasard, dans un café à Paris, j'ai rencontré Daniel Pénac. Yo conocí a Daniel Pénac por casualidad en un café. J'ai pu lui demander s'il voulait bien nous prêter le nom de son livre. Y entonces me acerqué para preguntarle si estaba de acuerdo en darnos el nombre de su libro para la librería. J'étais dans un très ancien quartier de Paris, de la rue Mouffetard, en bas de la rue Mouffetard, dans un café. Il était midi, j'étais en train de manger un sandwich et j'ai vu arriver une très jeune et très jolie fille avec un très jeune et un très beau gars qui m'ont dit « On est instituteurs, nous sommes instituteurs, nous voudrions fonder une librairie et nous aimerions l'appeler comme un roman. » Et j'ai dit « Bénédiction, faites cette librairie, appelez-la comme un roman, vive vous. Adelante. » A toi. Daniel Pénac, ¿puede usted explicar cómo nació este padrinazgo de la librería como un romance? Me acuerdo muy bien, un día estaba en la rue Mouffetard, sentado en un café, comiendo un sándwich, y una joven muy bella se acercó a mí y me dijo cómo podría yo hacer para llamar a esta librería como un romance. Con un joven al lado de ella, y yo les dije, tienen mi benedicción. ¿Cómo fue que nació esto que hiciste en tu librería? Ah oui. Alors, Monica et Ezequiel qui tiennent la librairie Mille et Una Horas. Mónica, à Buenos que Aires, es la librera de Las Mil y Una Hojas en Buenos Aires. sont venus à Paris dans notre librairie faire un échange. Mónica y Ezequiel vinieron a nuestra librería a Y- París para hacer un intercambio. Très vite, nous avons eu l'idée qu'il ne fallait pas que ça s'arrête là, Y enseguida se nos ocurrió que ese intercambio no tenía que terminar allí, qu'il y avait une richesse d'échange et une possibilité de pont, d'alliance, de parrainage. había una posibilidad de tender un puente, crear una alianza, hacer una suerte de padrinazgo. Très importante pour nos librairies, mais aussi pour l'avenir du livre qui est en danger partout. Eso era muy importante para nuestras dos librerías, pero también para el futuro del libro, ya que el libro está en peligro en todos lados, Avec des menaces qui arrivent de partout. con amenazas que llegan de todos lados. Et on s'est dit qu'on serait plus forts ensemble. Y dijimos que seríamos más fuertes si nos uníamos. Et comme Daniel Pénac est le parrain de la librairie Comme un roman, il était nécessaire, utile, Y como Daniel Pénac es el padrino de la librería Comme un roman, sería útil logique y lógico que je lui demande de participer d'une manière ou d'une autre à cet échange. que yo le pidiera que participara de alguna manera en este intercambio. ¿Podrías contarnos un poco cómo es la temporada literaria francesa ahora en el 2011, por ejemplo? ¿Cómo es, qué sucede, cómo se transforma la librería con todo lo que llega y cuáles son las tendencias literarias? Oui, la rentrée littéraire est un moment important de la vie culturelle française. La temporada literaria es un evento importante de la vida cultural francesa. Il y a beaucoup d'enjeux et en même temps c'est un jeu. Hay muchos retos y al mismo tiempo es un juego.
parce que tout est dirigé vers les prix littéraires qui ont lieu en novembre. Tout le mois de novembre, les prix littéraires français sont décernés. Porque todo se orienta hacia los premios literarios franceses que se otorgan en el mes de noviembre. Tout le mois d'août, septembre et octobre, les livres, c'est un jeu où les livres se placent, les critiques se placent et les paris commencent. En los meses de agosto, septiembre y octubre todo empieza a jugarse en torno al libro y ahí empiezan, digamos, la competencia. Et c'est un moment où nous recevons en tant que libraire énormément de livres, c'est des centaines de cartons. Ahí como libreros es cuando empezamos a recibir centenares de cajas de libros. Cette année est sorti 654 romans pour la rentrée littéraire entre le mois d'août et le mois de septembre. Este año aparecieron 654 libros en esta temporada entre agosto y septiembre. Dont 74 premiers romans, ce qui est très important. Y de esos son 74 son primeras novelas. Et peu arrivent à survivre de premiers romans. C'est en général une hécatombe. Pocas de esas primeras novelas logran sobrevivir. En general, lo que hacen después es caer. Cette année, le prix Goncourt, qui est un prix très prestigieux en France, Este año el premio Goncourt, que es un premio muy prestigioso en Francia, a été donné en fait à un premier roman se dio justamente a una primera novela, dont le titre est L'art français de la guerre, cuyo título es L'art français de la guerre, el arte francés de la guerra, d'un jeune romancier qui s'appelle Alexandre Génie. de un joven novelista que se llama Alexandre Génie. Il s'agit d'une fresque magistrale des 60 dernières années de la guerre française coloniale Se trata de una obra magistral acerca de la guerra francesa colonial et son héritage contemporain. y acerca de su herencia contemporánea. ¿Cuáles son las tendencias literarias? ¿Cuáles son los temas que abundan o que abundaron en esta temporada literaria? Il y a donc beaucoup de livres qui parlent de la guerre, Hay muchos libros que hablan de la guerra. mais également des livres de thématiques sociétales, También hay libros sobre temáticas más bien sociales, des recherches d'alternatives à une société en crise. hay búsquedas de alternativas para una sociedad en crisis. Je peux citer le livre de Sylvain Tesson qui a eu le prix Médicis Essai. Puedo mencionar el libro de Sylvain Tesson que obtuvo el premio Médicis. C'est un livre, Sylvain Tesson est parti vivre 1 an auprès du lac Baïkal seul. Et c'est Es un libro en que el autor se fue a vivir un año cerca del lago en Siberia. en Siberia, durante un año solo. Et c'est une réflexion comment, par le silence, la solitude, on peut retourner à soi, à l'individu. Y lo que hace es una reflexión acerca de cómo a través del silencio y la soledad el individuo puede volver a sí mismo Pour mieux justement créer une solidarité. para justamente crear una mejor solidaridad. Cela s'appelle Dans le silence des forêts. El libro se llama Dans le silence des forêts, C'est en el chez- silencio de los bosques, C'est chez Gallimard. Aux y éditions está Gallimard. publicado en Gallimard. Il a également beaucoup de livres qui sont des romans inspirés de faits, de personnages réels, dont También hubo muchas novelas en realidad inspiradas en personajes reales. un très bon roman qui a eu le prix Renaudot. Le prix Renaudot, c'est le petit frère du prix Goncourt. Una novela muy buena que obtuvo el premio Renaudot, que sería como el hermano pequeño del premio Goncourt. L'anecdote, c'est que le prix Renaudot a été créé dans les couloirs du concours en 1926. El parce que- premio Renaudot fue creado en los pasillos del premio Goncourt en 1926, Parce que les critiques s'ennuyaient en attendant que le concours soit décerné. porque los críticos se aburrían mientras esperaban que se otorgara el premio Goncourt. Donc le Renaudot est toujours décerné quelques heures après le concours. El premio Renaudot se otorga siempre algunos meses después del premio Goncourt. Esta mañana tuvimos la confirmación efectivamente que Daniel Pénac viene para la Feria del Libro en el mes de mayo. Para nosotros es muy importante y en estos puentes que seguimos construyendo, yo deseo que, Karin, que tu libro sea traducido en español, así los argentinos podemos leerlo, porque es un libro de referencia en la Universidad de Psiquiatría y Psicología en Francia.
y también deseo que puedas venir nuevamente para la Feria del Libro para presentarnos a Daniel Pénac, que lo conoces tanto. Ce sera avec plaisir que j'ai fait l'ambassadrice et Ahora maintenant soy un poco de Lorsqu'il va- embajadora, Non, je ne dis pas si il vient, mais lorsqu'il va venir, pero lo que quisiera decir es que cuando él venga, il pourra venir pour parler de son nouveau roman va a poder venir a hablar de su nueva novela qui va sortir en février 2012. que va a ser publicada en febrero del 2012. Je crois qu'il viendra à la foire, qu'il viendra dédicacer son livre à Miluna Horace. Creo que él va a venir a la feria para dedicar el libro Las Mil y Una Hojas J'espère que ce sera... Je sais que ce sera formidable. y sé que va a ser una ocasión formidable. Y una última pregunta, Karin, ¿te gusta Buenos Aires? Me encanta Buenos Aires.